7 desapariciones en masa más misteriosas del mundo. A lo largo de la historia, las desapariciones masivas han conmocionado y asustado, dejando atónitos a la gente. Lo que es más preocupante, es que muchos de estos casos no se resuelven. Todo lo que queda es una evidencia circunstancial, y radicales hipótesis de lo que pensamos que podría haber sucedido. Número 7. La colonia de Roanoke. Una de las primeras y probablemente desapariciones más notables en suelo estadounidense, implica la colonia perdida de Roanoke. Este acto de desaparición particular en 1587, sigue dejando perplejos a historiadores en la actualidad. Roanoke consistió en un asentamiento inicial de alrededor de 115 colonos de Inglaterra, que estableció una colonia cerca de la costa de la actual Carolina del Norte. El gobernador de Roanoke, John White, viajó rumbo a Inglaterra. Él se retrasó de regresar debido a una guerra naval entre Inglaterra y España, que requirió la colaboración de todos los buques disponibles. Cuando por fin regresó a la colonia 3 años más tarde, no había ni un alma a la vista. Todo el asentamiento, incluyendo a su esposa, hija y nieta, se habían ido. La única pista de los colonos que habían desaparecido, fue una talla en una madera que decía Croatoan. Este era el nombre de una isla al sur, hogar de la tribu Croatoan de los nativos americanos. Hay muchas teorías sobre qué es exactamente lo que sucedió a los colonos. ¿Fueron asesinados por los americanos nativos locales? ¿Fueron secuestrados por extraterrestres? Nadie sabe realmente qué pasó, aunque muchos suponen que los colonos se trasladaron a otros lugares en busca de alimentos y materiales de construcción. Número 6. Mary Celeste. Ha habido muchas extrañas desapariciones de barcos, pero el que les presentamos tiene detalles que realmente no cuadran. Era diciembre de 1872, cuando se observó al Mary Celeste a la deriva en aguas agitadas, aproximadamente a 643 kilómetros de las Azores por el bergantín británico de Ilaratía. El capitán cambió el curso de su bergantín para ofrecer ayuda. Una vez que abordaron el barco estaban sorprendidos de la escena delante de ellos. Una de las 2 bombas habían sido desmontadas, y el único bote salvavidas se había ido. Hubo al menos un suministro de 6 meses restantes de los alimentos y el agua de 1 metro que cubría los pisos, y sorprendentemente, un cargamento completamente intacto de alcohol aún a bordo. Sin embargo, el capitán del barco, Benjamin Briggs, su esposa e hija, junto con 7 miembros de la tripulación, habían desaparecido. Número 5. Último viaje del USS Cyclops. De acuerdo con la Fundación Histórico Naval, este incidente incluyó la mayor pérdida de vidas en la historia de la Marina de los Estados Unidos en un buque de guerra, donde simplemente no hay evidencia directa de por qué sucedió, cuándo sucedió, o exactamente cómo ocurrió. El Cíclope estaba a cargo del movimiento a granel entre los Estados Unidos y Brasil en 1918. En su último viaje, había 309 personas a bordo, tanto la tripulación como los pasajeros en el día 3 de marzo, cuando la nave envió su último telegrama. Debido a daños previos en el motor de estribor a principios de la travesía, el barco se movía a un ritmo más lento de 10 nudos, cuando partió de Barbados a un puerto de Baltimore el 3 de marzo. Nunca más fue visto. La idea de que el barco fue demasiado cargado con mineral, que resultó en un defecto del motor y provocando su hundimiento, es una conclusión sobre el fatídico viaje del Cíclope. Número 4. El pueblo de Joer Verde. Otra desaparición masiva se produjo en 1923 en una ciudad de Brasil, con una población de 600 personas. Este misterio es desconcertante específicamente, y se sabe muy poco sobre la ciudad. Sin embargo, los visitantes que se embarcaron en el pueblo, se dieron cuenta de que había un extraño silencio y sin una persona a la vista. Las autoridades fueron llamadas, y se puso en marcha una investigación que concluyó que los habitantes de la ciudad parecían haber desaparecido sin dejar rastro. La única prueba que quedaba era una reciente nota que cuando se tradujo se pudo leer: no hay salvación. Parece que la nota sonó especialmente cierta. La desaparición misteriosa de estos 600 individuos permanece sin resolver en la actualidad. Número 3. La villa inuit en el lago Anjikuni. Moviéndose hacia el norte de Canadá, hay otro acto de desaparición sorprendentemente perturbadora.
Anteriormente, existía un pueblo de pescadores en auge en el lago Anjikuni de colonos inuit. Sin embargo, en noviembre de 1930, cuando un cazador de pieles, Joe Labelle, regresó al pueblo con una expectativa de encontrar sus habitantes y dedicarse a los asuntos como de costumbre, no encontró a nadie. Entre 2.000 y 3.000 personas, hombres, mujeres y niños, parecían haberse evaporado en el aire. Cada cabaña fue examinada y no se encontró nada, y lo más sorprendente, es que nada se había llevado con ellos. Los alimentos, suministros y armas se mantuvieron intactos. Labelle dejó el pueblo para encontrar respuestas o ayuda. La Real Policía Montada de Canadá hizo una investigación, recogió versiones de los pobladores vecinos que afirman haber visto objetos extraños y luces en el cielo solo unos días antes. Cuando regresaron al pueblo fantasma, encontraron tumbas abiertas en las que se habían extraído los cuerpos. Además, los perros de trineo, que eran muy valiosos en ese momento, fueron encontrados muertos enterrados bajo montones de nieve. No se hallaron más información sobre los colonos inuit. Número 2. La Nina. Barcos fantasmas no se restringen a los siglos pasados. Más recientemente, la desaparición del corredor marino de 15 metros, La Niña, ocurrió durante un viaje de 2.414 kilómetros desde Nueva Zelanda a Australia. La vieja goleta de 85 años llevó a su propietario estadounidense, David Dyke III, su esposa y su hijo adolescente, así como otros 4 miembros de la tripulación. La goleta partió hacia Australia a principios de junio de 2013, en una esperada 8 a 10 días de viaje. El último contacto se hizo el 4 de junio, donde mencionaban que el buque se había encontrado con el mal tiempo. Luego de 12 días, una búsqueda de rescate comenzó, pero fue en vano. Las autoridades creen que el viejo barco se hundió después de soportar un ataque de mal tiempo, y que todos a bordo es probable que hayan muerto. Aún así, después de más de 10 meses, los padres estadounidenses de uno de los habitantes de la goleta continuaban con la búsqueda en esas aguas solitarias, y nunca se encontró signos de vida. Número 1. Vuelo 370 del Malaysia Airlines. El 8 de marzo de 2014, el vuelo 370 del Malaysia Airlines fue programado para el despegue de Kuala Lumpur rumbo a Beijing. El viaje sería un calculados 4.345 kilómetros, en un avión que tenía un buen historial de seguridad. 239 personas estaban a bordo, 12 tripulantes y 227 pasajeros en representación de 13 naciones. Unos 45 minutos después del despegue, el avión perdió contacto con la torre de control del tráfico aéreo. La investigación del incidente revela que esta separación de contactos se produjo al mismo tiempo que el mal funcionamiento del transpondedor. Una pequeña isla en el estrecho de Malaca, nombrado Pulau Perak, es la última ubicación conocida del avión. Esta isla está, de hecho, en la dirección opuesta de la trayectoria de vuelo del avión, que sugiere a muchos teóricos de que el avión había sido secuestrado por alguien a bordo. En la actualidad, todos los esfuerzos de búsqueda están siendo dirigidos a lo largo de la parte sur del Océano Índico, donde las autoridades de Malasia creen que el avión cayó sin supervivientes. Es todo, amigos de tordark.com, les invito a suscribirse y enviar sus comentarios, los cuales serán leídos atentamente. A la vista. Todo el asentamiento, incluyendo a su esposa, hija y nieta, se habían ido. La única pista de los colonos que habían desaparecido fue una talla en una madera que decía Croatoan. Este era el nombre de una isla al sur, hogar de la tribu Croatoan de los nativos americanos. Hay muchas teorías sobre qué es exactamente lo que sucedió a los colonos. ¿Fueron asesinados por los americanos nativos locales? ¿Fueron secuestrados por extraterrestres? Nadie sabe realmente qué pasó, aunque muchos suponen que los colonos se trasladaron a otros lugares en busca de alimentos y materiales de construcción. Número 6. Mary Celeste. Ha habido muchas extrañas desapariciones de barcos, pero el que les presentamos tiene detalles que realmente no cuadran. Era diciembre de 1872, cuando se observó a Mary Celeste a la deriva en aguas agitadas, aproximadamente a 643 kilómetros de las Azores por el bergantín británico de Ilaratía. El capitán cambió el curso de su bergantín para ofrecer ayuda.
Una vez que abordaron el barco estaban sorprendidos de la escena delante de ellos. Una de las dos bombas habían sido desmontadas, y el único bote salvavidas. 7 desapariciones en masa más misteriosas del mundo. A lo largo de la historia, las desapariciones masivas han conmocionado y asustado, dejando atónitos a la gente. Lo que es más preocupante, es que muchos de estos casos no se resuelven. Todo lo que queda es una evidencia circunstancial, y radicales hipótesis de lo que pensamos que podría haber sucedido. Número 7. La colonia de Roanoke. Una de las primeras y probablemente desapariciones más notables en suelo estadounidense, implica la colonia perdida de Roanoke. Este acto de desaparición particular en 1587, sigue dejando perplejos a historiadores en la actualidad. Roanoke consistió en un asentamiento inicial de alrededor de 115 colonos de Inglaterra, que estableció una colonia cerca de la costa de la actual Carolina del Norte. El gobernador de Roanoke, John White, viajó rumbo a Inglaterra. Él se retrasó de regresar debido a una guerra naval entre Inglaterra y España, que requirió la colaboración de todos los buques disponibles. Cuando por fin regresó a la colonia 3 años más tarde, no había ni un álado con mineral, que resultó en un defecto del motor y provocando su hundimiento, es una conclusión sobre el fatídico viaje del Cíclope. Número 4. El pueblo de Joer Verde. Otra desaparición masiva se produjo en 1923 en una ciudad de Brasil, con una población de 600 personas. Este misterio es desconcertante específicamente, y se sabe muy poco sobre la ciudad. Sin embargo, los visitantes que se embarcaron en el pueblo, se dieron cuenta de que había un extraño silencio y sin una persona a la vista. Las autoridades fueron llamadas, y se puso en marcha una investigación que concluyó que los habitantes de la ciudad parecían haber desaparecido sin dejar rastro. La única prueba que quedaba era una reciente nota que cuando se tradujo se pudo leer: no hay salvación. Parece que la nota sonó especialmente cierta. La desaparición misteriosa de estos 600 individuos permanece sin resolver en la actualidad. Número 3. La villa inuit en el lago Anjikuni. Moviéndose hacia el norte de Canadá, hay otro acto de desaparición sorprendentemente perturbadora. Anteriormente, existía un pueblo de pescadores en auge en el lago Anjikuni de colonos inuit. Sin embargo, en noviembre de 1930, cuando un cazador de pieles, Joe Lavelle, regresó al pueblo con una expectativa de encontrar sus habitantes y dedicarse a los asuntos como de costumbre, no encontró a nadie. Entre 2.000 y 3.000 personas, hombres, mujeres y niños, parecían haberse evaporado en el aire. Cada cabaña fue examinada y no se encontró nada, y lo más sorprendente, es que nada se había llevado con ellos. Los alimentos, suministros y armas se mantuvieron intactos. Lavelle dejó el pueblo para encontrar respuestas o ayuda. La Real Policía Montada de Canadá hizo una investigación, recogió versiones de los pobladores vecinos que afirman haber visto objetos extraños y luces en el cielo solo unos días antes. Cuando regresaron al pueblo fantasma, encontraron tumbas abiertas en las que se habían extraído los cuerpos. Además, los perros de trineo, que eran muy valiosos en ese momento, fueron encontrados muertos enterrados bajo montones de nieve. No se hallaron más información sobre los colonos inuit. Número 2. La Nina. Barcos fantasmas no se restringen a los siglos pasados. Más recién vidas se había ido. Hubo al menos un suministro de 6 meses restantes de los alimentos y el agua de 1 metro que cubría los pisos, y sorprendentemente, un cargamento completamente intacto de alcohol aún a bordo. Sin embargo, el capitán del barco, Benjamin Briggs, su esposa e hija, junto con 7 miembros de la tripulación, habían desaparecido. Número 5. El último viaje del USS Cyclops. De acuerdo con la Fundación Histórico Naval, este incidente incluyó la mayor pérdida de vidas en la historia de la Marina de los Estados Unidos en un buque de guerra, donde simplemente no hay evidencia directa de por qué sucedió, cuándo sucedió, o exactamente cómo ocurrió. El Cíclope estaba a cargo del movimiento a granel entre los Estados Unidos y Brasil en 1918. En su último viaje, había 309 personas a bordo, tanto la tripulación como los pasajeros en el día 3 de marzo, cuando la nave envió su último telegrama.
Debido a daños previos en el motor de estribor a principios de la travesía, el barco se movía a un ritmo más lento de 10 nudos, cuando partió de Barbados a un puerto de Baltimore el 3 de marzo. Nunca más fue visto. La idea de que el barco fue demasiado cargado